Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es Álgebra Ingreso Politécnico. El día de hoy vamos a ver un pequeño avance de lo que es el curso de cálculo diferencial. Vamos a ver el concepto de función, ¿sí? Si quieres obtener el curso completo de cálculo diferencial, esas clases las tengo en el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico o en el paquete premium tutorados selectos. Cualquiera de estas dos, te voy a dejar aquí abajo el link para que de una vez te inscribas. Pero bueno, hoy vamos a ver la definición de función y bueno, es un tema que es básico, que necesitas saber para defenderte, para saber, para pasar tu examen de admisión al Politécnico. Vamos a ver lo que es una función lineal, función cuadrática, qué es un polinomio de primer grado, polinomio de segundo grado. Ojo, escucha, lo que te estoy a punto de decir es algo que ni siquiera el 5% de los aspirantes sabe, pero tú por el simple hecho, ya sea cuestión de suerte, cuestión de azar, cuestión de lo que sea, tú estás viendo esto, entonces considérate afortunada, afortunado de estarte topando con este tipo de información. Lo que te voy a revelar, te lo aseguro, casi nadie de los aspirantes que van a presentar el examen de admisión lo va a saber. Términos como función, polinomio, polinomio de segundo grado, polinomio de primer grado, ¿sí? Son definiciones que probablemente te vengan en tu examen de admisión al Politécnico. Así que te recomiendo encarecidamente que tomes nota de la clase de hoy, ¿sí? Este tipo de información obviamente jamás te lo van a revelar, jamás te lo van a decir, porque simple y sencillamente no lo saben, ¿sí? Nunca han presentado un examen de admisión al Politécnico. Estoy hablando de los cursos patitos, ¿sí? Acuérdate que si tomas curso patito, tendrás examen patito, ¿sí? Entonces, muy atenta, muy atento a el tema de hoy. Y bueno, comenzamos con la clase. En esta ocasión vamos a ver la definición de función. Bueno, para entender la definición de función, imaginemos primero que tenemos dos bolsas y que por ejemplo en cada bolsa tenemos números y bueno, tenemos que juntar o casar números. Imaginemos que el número 1 se va a casar con este otro número 1, el 2 se va a ir con el 4, el 3 se va con el 9 y imaginemos que el número 4 se va a juntar con el número 16. Entonces tendríamos cuatro parejas: el número 1 con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16. Entonces a cada elemento de la bolsa 1 le va a corresponder solamente un solo elemento o un solo número de la bolsa 2. Por ejemplo, vemos el caso del número 2. El número 2 solamente le va a corresponder un solo elemento de la bolsa 2. Nos podemos dar cuenta que el 2 no se puede juntar con dos números diferentes. A fuerza tiene que elegir solamente uno. Y bueno, en este caso pues yo elegí al azar. Yo elegí el 1 que se fuera con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16. Yo lo elegí así nada más porque se me ocurrió. Ahora imaginemos que en vez de que yo elija así al azar qué número se corresponde con el otro, ahora imaginemos que quien decidiera fuera una expresión de esta manera: f de x es igual a x al cuadrado, ¿no? Y ahora imagínate que tu número es el número 10. Entonces, si quieres saber cuál número te corresponde de la segunda bolsa, pues simple y sencillamente, en vez de que sea al azar, tú le preguntas cuál sería tu valor o tu número que te corresponde. ¿A quién le vamos a preguntar? A este término que se va a conocer como función. Entonces, ¿cómo le preguntaríamos a esta cosa? Bueno, pues simple y sencillamente, si f de x es igual a x al cuadrado, tu número, que es el 10, lo vamos a representar como f de 10, ¿no? Y que dice que la fórmula, que cualquier cosa que nosotros le metamos la vamos a elevar al cuadrado. Entonces simple y sencillamente esto va a ser igual a x, que en este caso es 10, al cuadrado, y esto va a ser igual a 100. Entonces el número que te correspondería a ti, si tú fueras el número 10, te correspondería el número 100. Y bueno, imaginemos que yo soy el número 12, ¿no? Y quiero saber cuál número me va a corresponder de la segunda bolsa. Pues se lo vamos a preguntar a esta función
y entonces quedaría como f de, mi número es x igual a 12, entonces vamos a poner a f de 12. Esto va a ser a x al cuadrado. Cualquier cosa que le metas a la función la vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí metimos el 12 y va a ser 12 al cuadrado, y esto es igual a 144. Entonces el número que a mí me correspondería de esta otra bolsa sería el 144. Entonces a la regla matemática a quien nosotros le preguntamos cuál número le corresponde uno que ya tenemos, a esa regla matemática se le va a llamar función y se representa de la siguiente manera. Se va a representar generalmente con la letra f, y adentro de los paréntesis se va a referir a la variable de la función, en este caso la x, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que la x puede representar cualquier número. Aquí por ejemplo represento el 10, aquí represento el 12, pero puede representar cualquier otro número. Entonces una función es una relación o regla matemática donde a cada elemento del primer conjunto, que la llamamos bolsa, nada más para que se entendiera mejor, pero esto es un conjunto, y bueno, ese sería el primer conjunto y este sería el segundo conjunto. Entonces una función es una relación o regla matemática donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, a nuestro número que fue el 12, solo le correspondió el 144, no le correspondió el 144 y el 4 o el 144 y el 100, solamente uno. Entonces esa es la función, es la regla matemática. Y preguntar qué número le toca, que en este caso aquí preguntamos cuál número le tocaba al 10, dio 100, cuál número le tocaba al 12, bueno, y preguntar qué número te toca se le llama evaluar la función. Entonces en este caso, como queríamos saber cuál número le correspondía al 10, entonces le preguntamos a la función. Entonces aquí evaluamos el número 10 en la función f de x y su resultado dio 100. Y aquí hicimos exactamente lo mismo, evaluamos x igual a 12 en esta función y nos dio 144. Y bueno, entonces una función es una relación o regla matemática donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde solo un elemento del segundo conjunto. Bueno, vamos a ver la diferencia entre una ecuación y una función. Esto es exactamente la misma, es la misma expresión algebraica que es x al cuadrada, pero aquí sabemos que es una función y aquí una ecuación, porque en una función nosotros sí podemos evaluar y en una ecuación no se puede evaluar. Por ejemplo, evaluamos cuánto valdría el valor de 1 en esta ecuación, en esta función, perdón, cuánto valdría el valor de 1 en esta función. Y bueno, entonces en esta función podemos preguntarnos cuánto valdría el valor de x igual a 1, pues sería igual a f de 1, que es igual a la cosa que le metamos al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, pues 1, ¿no? Aquí sí podemos evaluar, pero aquí no podemos preguntarle a la x cuánto valdría. Esta ya sería una ecuación, aquí no se puede evaluar. Y bueno, otra cosa que podemos hacer con las funciones es que una función siempre estará asociada a un polinomio. Por ejemplo, f de x es igual a x más 1. Nosotros ya habíamos visto que esto es un polinomio, entonces podemos asociar un polinomio con una función. Por ejemplo, si tuviéramos otra función como g de x, que sería 2x cuadrada más 5x más 11, igualmente esto sería un polinomio. Entonces una función nosotros la podemos asociar a un polinomio. Y bueno, nos podemos dar cuenta que este va a ser un polinomio de primer grado. ¿Por qué sabemos que es de primer grado? Porque el exponente máximo de este polinomio es x a la 1. Esto es un polinomio de primer grado, o también se le puede conocer como un polinomio lineal, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Ahora, esto, que es un polinomio, vemos que su exponente máximo es x a la 2. Esto sería un polinomio de segundo grado, o un polinomio cuadrático, ¿no? ¿Por qué cuadrático? Porque su exponente máximo es x al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando unificamos una función y un polinomio de primer grado, por lo tanto, esta sería una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Porque su polinomio asociado es un polinomio lineal. Y aquí es lo mismo, esta sería una función cuadrática. ¿Por qué es una función cuadrática?
porque el polinomio asociado a esta función es un polinomio cuadrático o de segundo grado. Entonces yo te recomiendo que te aprendas estos conceptos porque tal vez te los pregunten en tu examen de admisión. Entonces yo te recomiendo que los estudies. ¿Qué es una función? La diferencia entre una ecuación y una función. ¿Qué es un polinomio de primer grado? ¿Qué es una función lineal? ¿Qué es una función cuadrática? Todo eso yo te recomiendo en serio que lo sepas. Ya sabes que esto es conocimiento sin temas de relleno. Aquí todo es al grano, aquí todo lo que estamos aprendiendo lo vas a utilizar y lo vas a necesitar en tu examen de admisión, ¿sí? Aquí no es un curso de relleno más. Entonces, yo te recomiendo que te sepas las definiciones de función lineal, de función cuadrática, de polinomio de segundo grado y de polinomio lineal, ¿sí? Créeme, lo vas a necesitar, ¿sí? Esta es una ventaja de estar estudiando con lo mejor de lo mejor que hay. Estás en www.lafonte.com y bueno, esto es la base, es el inicio de nuestro curso de cálculo diferencial y cálculo integral, que esos cursos completos, ¿sí? Con todos los trucos, con todos los hacks, con todos los ejercicios tipo examen, están ya disponibles para ti en el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico. Es un curso totalmente en línea que yo diseñé, un politécnico diseñó para que te prepares en las materias de matemáticas para preparar tu examen de admisión al IPN, ¿sí? Todos los trucos, todos los hacks, álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, pudieran preguntar en el área de matemáticas para preparar tu examen de admisión al Politécnico, está en este paquete matemáticas ingreso completo politécnico. Pero si aún quieres avanzar y dar el siguiente paso en tu preparación, no hay mejor manera, no hay mejor opción que contratar el paquete premium que se llama Tutorados Selectos. Es exactamente lo mismo. Te vamos a desbloquear todos los cursos de matemáticas para preparar tu examen de admisión al Politécnico, pero ahí te va el extra, lo que obviamente jamás en un curso patito te van a ofrecer porque simple y sencillamente no pueden, ¿sí? Y aquí sí, es que vas a tener acceso a mi asesoría personalizada. Un politécnico que ya pasó su examen de admisión, ¿sí? Yo estudio ingeniería mecatrónica en mi último año, ¿sí? Va a estar a tu disposición para ayudarte a pasar tu examen de admisión. Me vas a conocer en persona y yo personalmente te voy a explicar los temas de tu mayor interés, ya sea de matemáticas, de álgebra, cálculo diferencial, probabilidad, razonamiento matemático, física, cualquier cosa de física, cualquier cosa de matemáticas, cualquier truco, estrategia, ese tipo de información que solamente alguien que ya estudia en el Politécnico. ¿En qué escuelas del Poli hay más lugares, sí, para que tengas más chances de quedar? ¿En cuáles hay menos lugares? Toda esa información, qué hacer una semana antes de tu examen de admisión, qué hacer un mes antes, qué hacer una semana antes, un día antes, desde cuándo empezar a estudiar. Vamos a calendarizar tu estudio, todo eso que a mí me funcionó y que hizo que yo sacara más de 100 aciertos en mi examen de admisión. Todo eso te lo voy a revelar ahí en Tutorados Selectos. Yo estudio ingeniería mecatrónica en el IPN. Si tú que me estás viendo vas para ingeniería mecatrónica y tu sueño es estudiar ingeniería mecatrónica, no hay nada mejor que puedes hacer que inscribirte a este paquete, ¿sí? Alguien que ya está viviendo lo que tú quieres vivir te va a decir cómo le hizo, no hay nada mejor. Así que aprovecha esta oportunidad que tú tienes y pregunta ya si todavía hay cupos en este paquete premium, ¿sí? Porque llegando a un número específico se acabaron los lugares y ya no abrimos más, ¿sí? Hasta el año que viene. Entonces te recomiendo que de una vez no lo esperes más y consigas ese paquete premium. Entonces todo esto está ya en www.lafonte.com. Bueno, ahora sí vamos a continuar y vamos a ver un ejercicio tipo guía de preparación, tipo examen, que es esto, es saber las definiciones que estamos viendo. Bueno, entonces continuamos con la clase. Vamos a realizar un ejercicio. Y bueno, vamos a resolver este siguiente ejercicio. Dice, una función, te dejan el espacio, de una variable es aquella que se expresa por medio de un espacio de primer grado. Bueno, ya vimos que una función es una representación
matemática de una regla, ¿no? De una regla de correspondencia. Bueno, vamos a llamarle f, ¿no? Y la variable es lo que va a estar adentro. F de x es igual a tal cosa, ¿no? Esta f sería la función y la x va a ser la variable de la función. Dice, una función de una variable, ¿ok? Es aquella que se expresa por medio de un de primer grado. Bueno, habíamos visto que existen polinomios, ¿no? Por ejemplo, de primer grado, como por ejemplo esto, donde el exponente máximo es 1. Entonces vamos a ver que una función de primer grado o una función lineal, vamos a poner aquí lineal, de una variable es aquella que se expresa por medio de un polinomio. ¿De qué grado? Pues de primer grado, ¿no? Entonces aquí sería polinomio de primer grado. ¿Por qué sabemos que es de primer grado? Porque su exponente máximo es 1. Esto sería una función lineal. Porque asociamos una función con un polinomio lineal. Entonces esta sería una función lineal. Entonces habremos acabado con nuestro ejercicio. Y bueno, entonces una función cuadrática de una variable sería aquella que se expresa mediante un polinomio de segundo grado. Nada más acuérdate de eso, cambiaría exactamente eso. Y bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Bueno, ya sabes que esto es Hackeando tu ingreso al Politécnico y nos vemos para la que sigue. En esta clase no se agregó fórmula nueva, entonces nuestro formulario general del curso de álgebra quedaría de la siguiente manera.